La pobreza rara vez es solo una cuestión de dinero. La mayoría de las veces nace de hábitos silenciosos que moldean la forma en que pensamos, decidimos y actuamos. Son patrones de comportamiento tan arraigados que parecen inofensivos, casi naturales, pero que, con el tiempo, condenan la vida a un ciclo de escasez. No hablo solo de la carencia de recursos económicos. Hablo de la pobreza de visión, de disciplina, de propósito. La pobreza que se instala cuando el potencial humano es desperdiciado por pequeñas elecciones repetidas día tras día. Permíteme compartir una observación que he visto innumerables veces. Personas talentosas, inteligentes, llenas de capacidad, pero atrapadas en rutinas que las mantienen en el mismo lugar. No se dan cuenta de que cada gesto, cada pensamiento, cada excusa es una semilla, y las semillas inevitablemente dan frutos. Los hábitos pobres no pueden generar resultados ricos. Es matemática implacable de la vida. Los antiguos estoicos ya lo advertían. No controlamos las circunstancias, pero sí controlamos las actitudes. Marco Aurelio escribía que la disciplina interna es la clave para la libertad externa. Y es precisamente aquí donde reside la diferencia entre quien progresa y quien queda atrapado en la mediocridad. Los hábitos son arquitectos invisibles del destino. El problema es que pocos se dan cuenta de que están siendo moldeados por ellos. Piensa en la última vez que postergaste una decisión importante. ¿Gastaste tiempo en distracciones inútiles o preferiste el placer inmediato en lugar de la inversión a largo plazo? Tal vez pareció irrelevante en ese instante. Pero las repeticiones crean patrones, y los patrones construyen realidades. Así es como la pobreza se perpetúa, no como un golpe repentino, sino como la suma de negligencias. Romper con esos hábitos exige valor, disciplina y conciencia. Es el acto de obligarse a verse a uno mismo sin ilusiones y elegir la transformación. No hay fórmulas mágicas, solo existe la decisión de sustituir lo que debilita por lo que fortalece. 7 hábitos, en particular, han mantenido a multitudes atrapadas en la pobreza. Conocerlos es el primer paso para destruirlos. Pocos enemigos de la prosperidad son tan sutiles y destructivos como la procrastinación. Rara vez se presenta como pereza explícita. En la mayoría de los casos, se disfraza de espera estratégica. Aún no es el momento adecuado, cuando tenga más dinero empiezo, cuando tenga más tiempo me dedico. Pero, en el fondo, cada aplazamiento es un ladrón silencioso del futuro. Es la acumulación de decisiones no tomadas lo que transforma días en meses, meses en años y años en una vida estancada. He observado esto innumerables veces. Personas brillantes, llenas de ideas y talento, que viven posponiendo el primer paso. Creen que necesitan condiciones perfectas para actuar. Pero las condiciones perfectas son una ilusión. Marco Aurelio decía que la vida no espera por nuestro consentimiento. El tiempo pasa con o sin nuestro permiso. Y cada segundo empleado en demorar es un voto silencioso a favor de la mediocridad. La procrastinación no solo roba tiempo, corroe la autoestima. Cada vez que te prometes algo a ti mismo y no cumples, el cerebro registra: no puedo confiar en mí. Y esa creencia, repetida, se transforma en identidad. De repente, la persona no solo procrastina, se percibe como procrastinadora. Y cuando la identidad se alinea con el hábito, la prisión se vuelve casi irrompible. Romper con ese ciclo exige brutal honestidad. Significa admitir que el momento perfecto nunca llegará y que cada paso, por pequeño que sea, es más poderoso que 1000 intenciones. Significa sustituir haré mañana por empiezo ahora. Significa comprender que la acción imperfecta es siempre superior a la inacción impecable. Piensa, ¿cuántas oportunidades ya perdiste esperando sentirte listo? ¿Cuántas puertas se cerraron porque dudaste? La vida no recompensa a quienes esperan, recompensa a quienes se atreven. Romper con la pobreza comienza aquí. Matar la procrastinación con acción inmediata. Entre todos los hábitos que aprisionan en la pobreza, pocos son tan letales como este. Vivir constantemente por encima de las propias posibilidades. No hablo solo del consumismo obvio, sino de la mentalidad del inmediatismo que lo sustenta. Comprar para impresionar, acumular objetos innecesarios, satisfacer deseos momentáneos al precio de la libertad futura. Cada pequeña deuda es una cadena, y cuando esas cadenas se multiplican, la persona se ve esclava de su propio patrón de vida. Es curioso observar cómo muchos confunden comodidad con progreso. Compran lo que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a personas que ni siquiera prestan atención. El placer dura minutos, la deuda, años. Este hábito es alimentado por un enemigo invisible, la incapacidad de postergar recompensas.
La mente pobre busca alivio inmediato. La mente próspera entiende que la riqueza es fruto de elecciones repetidas a lo largo del tiempo. Los estoicos enseñaban el valor de la moderación, no como renuncia, sino como disciplina. Marco Aurelio recordaba que el verdadero lujo es tener dominio sobre uno mismo. Gastar menos de lo que se gana no es una limitación, es poder. Es la capacidad de construir reservas, de invertir en conocimiento, de crear seguridad. Con cada peso ahorrado, no solo se acumula dinero, se acumula libertad. Romper con este hábito exige un cambio de mentalidad. Significa invertir el orden. Primero invertir, luego consumir. Significa cambiar el deseo de impresionar por el deseo de construir. Significa comprender que cada elección financiera lleva en sí una semilla de pobreza o de prosperidad. Pregúntate, ¿cuántas de las cosas que compraste en el último año todavía tienen un valor real en tu vida hoy? ¿Y cuánto de ese dinero podría estar multiplicándose en silencio, preparando oportunidades para el futuro? La prosperidad no comienza con grandes fortunas, sino con pequeñas decisiones de disciplina. Gastar menos de lo que se gana es el primer ladrillo del patrimonio y de la verdadera independencia. Una de las señales más claras de la pobreza, financiera, emocional o espiritual, es vivir en un estado constante de improvisación, despertar sin dirección, enfrentar el día como quien reacciona a estímulos aleatorios, depender del azar para decidir los próximos pasos. Este hábito parece inofensivo, incluso liberador para algunos, pero en la práctica es la receta perfecta para la estancación. Porque quien no planifica, inevitablemente se convierte en parte del plan de otra persona. Permíteme contarte algo que he observado muchas veces. Personas talentosas, llenas de capacidad, pero que viven apagando fuegos. Siempre ocupadas, siempre corriendo, siempre cansadas. Sin embargo, si les preguntas cuáles son sus metas para los próximos 5 años, apenas pueden responder. No por falta de sueños, sino por ausencia de estructura. El resultado es previsible. Pasan años moviéndose sin avanzar. Los estoicos ya nos advertían sobre la brevedad de la vida. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y nada desperdicia más que la falta de planificación. El tiempo que no se organiza se disuelve en distracciones, urgencias y decisiones impulsivas. La mente que no está guiada por metas claras se pierde en preocupaciones vacías. Romper con este hábito no exige complejidad, exige intención. Planificar significa reservar unos minutos diarios para definir prioridades. Significa escribir, con claridad, lo que debe hacerse hoy, lo que debe construirse este mes, lo que se desea alcanzar este año. Planificar es transformar deseos en metas, metas en tareas y tareas en resultados. Pregúntate, ¿tú controlas tu agenda o tu agenda te controla a ti? ¿Lo que haces cada día te acerca a lo que deseas o simplemente te mantiene ocupado? La pobreza, en gran parte, nace de la falta de dirección. En cambio, la prosperidad florece cuando cada acción es una semilla plantada en suelo fértil. Y ese suelo es la planificación. Si hay un hábito que corroe la prosperidad desde la raíz, es este: transferir hacia afuera la responsabilidad por los propios resultados. Es fácil culpar al gobierno, a la economía, a los padres, al jefe, a la suerte. Es fácil justificar cada fracaso con argumentos que suenan convincentes. Pero la verdad es simple y dura. Mientras la culpa esté en los otros, el poder también lo estará. Quien culpa, renuncia a su propia fuerza. Y quien renuncia a su fuerza nunca podrá construir riqueza, libertad ni propósito. He observado a innumerables personas talentosas atrapadas en este ciclo. Tienen explicaciones detalladas para cada derrota. Nadie me ayudó, no tuve oportunidades, la vida no es justa. Pero cuando lo analizamos con atención, percibimos que el verdadero problema no está en las circunstancias, sino en la negativa a tomar las riendas. Es más cómodo culpar que actuar. Es más fácil esperar por un salvador externo que levantar. Los estoicos comprendían esto con claridad. Epicteto, que nació esclavo, decía: no son las cosas las que nos afligen, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Incluso limitado por cadenas, entendía que la verdadera libertad comienza en la mente. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su época, también sabía que la responsabilidad no es una carga, sino un privilegio. Ambos entendían que la prosperidad comienza en el momento en que se decide dejar de culpar y comenzar a actuar. Romper con este hábito significa mirar al espejo sin máscaras, reconocer que, aunque no seamos responsables de todo lo que nos sucede, siempre somos responsables de cómo respondemos. La responsabilidad es el poder de resignificar. Es la valentía de transformar cada obstáculo en entrenamiento, cada dificultad en una lección,
cada fallo en un peldaño. Pregúntate, ¿cuántas veces perdiste tiempo explicando por qué algo no salió bien, en lugar de usar esa misma energía para intentarlo de nuevo? ¿Cuántas veces señalaste hacia afuera cuando debías señalar hacia adentro? La pobreza se alimenta de la victimización. La riqueza florece en la responsabilidad. Asumirte como autor de tu propia historia es el primer acto de liberación. Dime con quién pasas la mayor parte del tiempo y te diré hacia dónde va tu vida. Este principio es más implacable de lo que muchos imaginan. La mente humana se moldea, consciente o inconscientemente, por el entorno que la rodea. Palabras, actitudes y comportamientos ajenos se infiltran silenciosamente en nuestros propios patrones. Por eso, permanecer rodeado de personas negativas, cínicas o mediocres es como respirar aire envenenado a diario. No lo notas de inmediato, pero poco a poco te debilita. He observado algo recurrente en mi trayectoria. Personas brillantes, llenas de talento, atrapadas en círculos que no solo no las motivan, sino que activamente drenan su energía. Amigos que ridiculizan ideas ambiciosas, colegas que refuerzan creencias limitantes, familiares que desprecian la disciplina y la osadía. El resultado es predecible. La mente se adapta al patrón colectivo y la mediocridad se vuelve cómoda. Los antiguos filósofos entendían el poder del círculo social. Séneca advertía: evita a quienes pierden el tiempo, pues te robarán el tuyo. La sabiduría no florece en suelo tóxico. La prosperidad requiere un entorno fértil, donde la disciplina sea valorada, el esfuerzo respetado y los sueños nutridos. Romper con este hábito no significa abandonar a todas las personas, sino aprender a elegir cuidadosamente a quién le das acceso a tu espacio mental. Significa buscar maestros, mentores y compañeros que te desafíen a ser mejor. Significa rodearte de voces que refuercen el coraje, no el miedo. La esperanza, no el cinismo. La disciplina, no las excusas. Pregúntate, ¿quiénes son las 5 personas con las que más convives? ¿Representan a quien deseas convertirte? ¿O son anclas que te mantienen atado a lo que ya deberías haber superado? La pobreza no es solo financiera, también es el reflejo de conversaciones vacías, de relaciones que encogen en vez de expandir. La riqueza, por el contrario, es contagiosa. Estar cerca de quienes viven con claridad y propósito despierta en ti la misma llama. Pocos hábitos condenan tanto a la pobreza como el apego a la estancación. Muchos creen que la educación termina con un diploma, que la experiencia acumulada en algunos años de trabajo es suficiente para sostener toda una vida. Este engaño sale caro. El mundo cambia con velocidad implacable. Quien se niega a aprender inevitablemente se vuelve obsoleto. Lo que ayer era valioso, hoy puede ser irrelevante. La ignorancia no es solo falta de conocimiento, es una elección deliberada de permanecer pequeño ante la vastedad de posibilidades. He visto a incontables personas talentosas quedarse en el tiempo. Se enorgullecen de lo que ya saben, pero ignoran lo que aún no han descubierto. Prefieren repetir viejos patrones que desafiar su propia mente. Y el resultado es predecible. Pierden oportunidades, se quedan atrás y culpan al destino. Mientras tanto, aquellos que cultivan la disciplina de aprender a diario, leyendo, observando, practicando, expanden sus horizontes y cosechan frutos cada vez mayores. Los estoicos ya comprendían esta verdad. Epicteto afirmaba que nadie es libre si no domina a sí mismo, y ese dominio pasa por el conocimiento. Marco Aurelio, incluso como emperador, escribía a diario sus reflexiones en busca de sabiduría. Si hasta reyes y filósofos se consideraban eternos aprendices, ¿qué arrogancia la nuestra al creer que ya sabemos lo suficiente? Romper con este hábito exige humildad y disciplina. Humildad para reconocer la propia ignorancia. Disciplina para dedicar tiempo, cada día, al crecimiento. No se trata de acumular información, sino de transformar el aprendizaje en acción. Leer un libro, asistir a una charla, escuchar una mente más experimentada, practicar nuevas habilidades, cada uno de estos gestos es una inversión que se multiplica en silencio. Pregúntate, ¿cuánto tiempo de tu día está dedicado a convertirte en alguien mejor que ayer? ¿Qué aprendiste esta semana que puede ampliar tus posibilidades? La pobreza se instala cuando la mente se cierra. La riqueza florece cuando permanece abierta, curiosa, inquieta. Crecer es una elección diaria. Permanecer estancado también. Si existe un hábito que resume la esencia de la pobreza, es este. Vivir guiado por el placer inmediato, sin la disciplina para sostener elecciones consistentes. Es la mentalidad del «lo quiero ahora», que ignora las consecuencias futuras a cambio de pequeñas dosis de satisfacción. Ese patrón se manifiesta en diferentes áreas. Gastar impulsivamente,
Abandonar proyectos cuando se tornan difíciles, cambiar el esfuerzo del estudio por horas de distracción, elegir la gratificación momentánea en lugar del crecimiento a largo plazo. Permíteme compartir una observación. Casi siempre, las personas que viven así creen que están ejerciendo libertad. Hago lo que quiero, cuando quiero. Pero en realidad eso no es libertad, es prisión. Porque cada vez que ceden al impulso, están reforzando cadenas invisibles que las mantienen atrapadas en la mediocridad. La verdadera libertad no es hacer lo que se quiere todo el tiempo, sino tener el poder de elegir lo correcto, incluso cuando lo más fácil sería rendirse. Los antiguos filósofos lo sabían. Séneca decía que el hombre más esclavo es aquel que no logra dominar sus propios deseos. Marco Aurelio reforzaba que la disciplina no es castigo, sino el camino hacia la excelencia. La historia lo confirma. Ninguna gran conquista fue fruto del azar o de la indisciplina. Todo lo que perdura, una obra, una carrera, un legado, nació de la capacidad de postergar placeres pequeños para alcanzar resultados grandes. Romper con este hábito exige coraje para enfrentarse a uno mismo. Es reconocer que cada elección es un voto. El confort inmediato es un voto por la estancación. El esfuerzo disciplinado es un voto por la libertad futura. No se trata de eliminar todos los placeres, sino de aprender a ubicarlos en su justo lugar. El placer se vuelve aún más dulce cuando es la recompensa por el esfuerzo, no la fuga de él. Pregúntate, ¿cuántos sueños quedaron en el camino porque cediste demasiado pronto? ¿Cuántas oportunidades se perdieron porque la disciplina fue reemplazada por el impulso? La pobreza es la acumulación de elecciones fáciles. La riqueza, la suma de elecciones difíciles repetidas hasta volverse naturales. La disciplina no solo construye prosperidad, moldea el carácter. La pobreza rara vez es un destino inevitable. En la mayoría de los casos es consecuencia directa de hábitos repetidos, silenciosos, que se acumulan hasta formar cadenas invisibles. Procrastinación, gastos descontrolados, falta de planificación, victimismo, malas compañías, estancamiento intelectual y ausencia de disciplina. Esos son los 7 pilares que sostienen la escasez. Cada uno de ellos, por sí solo, ya sería limitante. Pero juntos, crean un sistema perfecto para mantener la vida atrapada en la improvisación, el miedo y el conformismo. El camino hacia la prosperidad no está en golpes de suerte, sino en la sustitución consciente de esos patrones. El antídoto contra la procrastinación es la acción inmediata. Contra el gasto excesivo, la disciplina financiera. Contra el caos, una planificación clara. Contra el victimismo, la responsabilidad radical. Contra la influencia negativa, la elección deliberada de entornos fértiles. Contra el estancamiento, la búsqueda constante de aprendizaje. Y contra la indisciplina, la práctica diaria de renunciar a lo fácil para conquistar lo que realmente importa. Los antiguos maestros ya lo sabían. La prosperidad es el resultado de la disciplina interior, no de las circunstancias externas. Séneca decía que la vida es lo suficientemente larga para quien sabe usarla. Marco Aurelio recordaba que no podemos controlar todo, pero siempre podemos controlar nuestras acciones. Esos principios, antiguos y eternos, siguen vigentes. La verdadera riqueza comienza en el carácter, y solo después se manifiesta en resultados. Permítete reflexionar. ¿Cuáles de estos hábitos aún viven en ti? ¿Cuántas veces postergaste, cediste, te saboteaste? Y, lo más importante, ¿cuál será tu elección de ahora en adelante? Cada día es una oportunidad para votar por quien deseas convertirte. Pequeños gestos de orden, disciplina y claridad, repetidos con constancia, reescriben destinos enteros. Romper con los hábitos de la pobreza es más que buscar dinero. Es conquistar libertad. Es caminar por el mundo con la conciencia de que tu vida no está a merced del azar, sino bajo tu liderazgo. La verdadera riqueza no es un saldo en el banco, sino la certeza de que estás construyendo, día tras día, la versión más poderosa de ti mismo.